Buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Pues hoy vamos a pintar todo el dibujo de un color en Adobe Animate CC, que yo habré puesto de abreviación Animate, que es un programa de animación 2D, para hacer animaciones 2D. Entonces, esto será solamente colores, no serán ni texturas ni degradados, así que ahora vamos a empezar. Vosotros podéis coger el documento que queráis. Nosotros por ahora no vamos a centrarnos en abrir documentos ni nada de eso. Vamos a empezar desde lo sencillo y profundizar un poco el tema de cómo poner un dibujo, o mejor dicho, todo el dibujo de un color. Entonces vamos a ActionScript 3.0, por ejemplo. Vosotros podéis poner el documento que queráis, pero en este caso podemos poner esto, si no tenéis nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para poner todo un dibujo de un color, básicamente, si utilizamos, por ejemplo, un lápiz, un pincel, otro pincel, un rectángulo, un óvalo y un poliestar, también incluso hasta una línea, más o menos todo esto, esto que estoy señalando, todas estas herramientas sirven para crear relleno. Y vamos a verlo exactamente qué es. Básicamente, si queremos poner, por ejemplo, yo qué sé, para poner todo algo de un color en concreto, por ejemplo, si es un lápiz, pondremos esto. Si es, por ejemplo, un pincel, pondremos, por ejemplo, esto. Es una especie de ejemplo, ¿no? O mejor dicho, empezaremos primero con el lápiz, ¿vale? Si, por ejemplo, ponemos un lápiz, por ejemplo, así, de este trazo de grosor, ¿os acordáis que lo hicimos? Por ejemplo, con el lápiz. Y hacemos un círculo. Vemos que este lápiz hemos hecho un círculo. Hemos hecho un círculo cerrado, ¿no? O podéis también hacer un cuadrado cerrado, lo que queráis, ¿no? En este caso lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, da igual ahora profundizar sobre cómo hay que poner el lápiz. Lo importante es que hagáis un dibujo cerrado, ¿no? Que no esté abierto como esto, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, bueno, pondremos uno así, ¿sabes? Algo que no esté cerrado y veremos la diferencia. Todo esto, también con el pincel y todas las demás herramientas, se puede hacer prácticamente igual. Por ejemplo, yo qué sé, ponemos, por ejemplo, un bote de pintura y decimos, ahora básicamente, si hemos puesto el lápiz, como podemos apreciar, solamente se puede dibujar, como vimos en el anterior tutorial, con el color de trazo, que el trazo, por así decirlo, es el borde que vamos a dibujar, que sería básicamente esto, porque la parte de dentro es algo que está vacío, solamente es el documento en blanco, que incluso si lo cambiamos y lo exportamos podría ser hasta transparente. El blanco no se ve, en verdad, se puede ver, pero realmente no está, no es algo que hayamos pintado nosotros. Entonces vamos a ir con la herramienta de bote de pintura, que con el bote de pintura eso ayuda a poner todo de un color. Por ejemplo, si queremos crear todo, poner todo de un color, en este caso, porque en otro tutorial lo haré todo de un color en concreto, una parte concreta del color. En este caso, si lo seleccionamos todos, manteniendo pulsado clic izquierdo del ratón con la herramienta de selección, entonces lo seleccionamos todos con este cuadradito y entonces todo está seleccionado, ¿no? Entonces, si damos ahora el bote de pintura, vemos que si vamos a poner un color de relleno, ahora mismo está en azul. Pero si damos clic y queremos poner otro color, por ejemplo uno que esté aquí, o también, como vimos anteriormente, podemos coger muchas gamas de colores. Aquí es para poner un color más claro, este más oscuro y todo esto. Por ejemplo, pondremos un azul oscuro. Esto es verde, esto es no sé qué. Tienes que seleccionarlo con clic izquierdo del ratón. Si no digo nada de
de qué botón pulsar, eso quiere decir que es clic izquierdo del ratón, porque siempre es lo mismo. Entonces damos a aceptar. Y lo que podemos apreciar es si, por ejemplo, damos clic, por ejemplo, en el relleno. Como esto es el borde, es el color que hemos puesto ha sido el de trazo, entonces el relleno lo que hará es que esta parte de dentro se convertirá en azul oscuro. Podemos apreciar, lo ponemos aquí. Esto era una cosa que hemos hecho cerrada, un trazo que hemos hecho cerrado, y esto también, ¿verdad? Pero como podemos apreciar, este trazo no lo hemos hecho tan perfecto. Si podemos apreciar, si damos control y poner la ruedecita del ratón para arriba, vemos que tal vez no esté tan anclado, haya un agujero. Entonces, para ello, si por ejemplo hay algo abierto y no realmente se puede hacer el trazo, eso quiere decir que el tamaño del hueco podemos hacer que haya un determinado relleno, pero que esté el tamaño del hueco, es decir, si hay una cosa cerrada pero el hueco hay un mini hueco, entonces ahora como el tamaño del hueco es un círculo cerrado, pues entonces no se puede analizar. Pero si lo ponemos, por ejemplo, cerrar huecos pequeños, medianos, grandes, eso indica la cantidad del hueco. Si ponemos huecos grandes, porque los demás son iguales, solamente que menos pulidos. Estos son huecos más pequeños, más medianos, y en este caso pondremos grandes. Damos clic izquierdo y si apretamos, se pone. Si hubiésemos puesto, si damos control Z para retroceder y ponemos huecos pequeños, no se hubiese podido. Si hubiésemos puesto huecos medianos, no se hubiese podido, porque no es un hueco lo suficientemente mediano. Se considera en Animate un hueco grande, ¿vale? Y esto sería para rellenar toda una parte. También, si por ejemplo queríais rellenar la parte del trazo que hemos hecho con el lápiz, pues podríamos poner, por ejemplo, ahora está seleccionado, pero si no estuviese seleccionado, vamos control Z y damos clic aquí, pues podemos hacerlo perfectamente, directamente. Por ejemplo, si seleccionamos las cosas que queremos, por ejemplo, yo que sé, seleccionamos todo en este caso, clic izquierdo y seleccionar hasta todo con un cuadrado y soltarlo, podemos ver que podemos hacer una cosa que es el color de trazo. Si estamos ahí con la herramienta de selección, da igual donde esté, podemos poner aquí, por ejemplo, un color amarillo o poner un color azul, ¿sabes? Cualquier otra cosa. También una forma, en vez de utilizar la herramienta de selección y seleccionar todo, hay una forma más fácil, que si das al fotograma en el que está, aquí, pues entonces podríamos convertir, por ejemplo, el trazo en un color que queramos, cualquiera. También se puede apretar aquí. Y también incluso se podría hacer alfa, que alfa básicamente es hacer pues más transparente. Por ejemplo, si ponemos 50 sería la mitad de transparente, ¿sabéis? Se pondría la mitad de transparente, como podéis apreciar. Si está aquí, se pone más oscuro, ¿sabéis? Se pone más oscuro y es básicamente la transparencia. Como podéis apreciar, es algo más transparente. Básicamente se pone más transparente. Y a medida que pongáis 0,50, si es 0 es menos. Y eso, como mencionamos en el anterior capítulo, ¿os acordáis? Vale, o si no podéis volverlo a mirar. Por eso os recomiendo que miréis lo anterior, siempre si estáis empezando en esto. Pues, ¿qué más? Si seleccionamos todo esto, pues si damos clic en el fotograma que ya tenemos hecho, pues podemos cambiar, por ejemplo, ponerlo en el borde en así y todo. También si, por ejemplo, yo qué sé, seleccionamos, también podríamos cambiar de esta forma el relleno. Y pensad que el relleno, si por ejemplo tenemos huecos grandes, pero hay un hueco tan grande como este, no se analizará, porque tiene que ser un hueco lo suficientemente pequeño como para poder percibirlo. Por ejemplo, así no se podría. Pero si lo haces un poquito con hueco, que no se nota mucho,
tal vez se pueda. Tienes que hacerlo el hueco lo más pequeño posible. Así puede estar bien y se analiza. O cualquier otra cosa. Por ejemplo, si tenéis un fotograma eliminado, también si queréis eliminarlo todo, podéis dar aquí en el fotograma y eliminar. Pero no se puede eliminar, deberíais dar suprimir, porque el primer fotograma nunca se puede eliminar. Pero si damos control Z, he utilizado el botón suprimir, entonces si damos control Z, te sale todo esto. Te sale todo esto, porque es retroceder. Si damos control Z, retrocedemos. Y si damos control Y, avanzamos. Y ya está. Nos pondremos así y ya está. Una cosa que os quiero decir es que también con cuadrados es igual. El color está en alfa 50 del borde. Pondremos alfa 100. Y con el bote de tinta, el borde se modifica y se actualiza. Si por ejemplo ahora cambiamos el trazo, cambiamos por ejemplo el color a verde, pues el bote de tinta, en este caso, cambiaría el borde y se volvería en verde. Como que lo actualiza el bote de tinta. Los bordes únicamente. Por ejemplo, también podríamos hacer esto. Por ejemplo, hacer lo otro. Actualizarlo perfectamente. Y el color, en este caso, no se podría. El relleno no. Solamente serían los bordes, el bote de tinta, ¿no? Y también si, por ejemplo, utilizamos círculos, con clic izquierdo moviéndolo, también se puede modificar todo lo anterior. También incluso con el poliestar. Todo esto se puede modificar perfectamente, pero lo que tenéis que saber es que no es lo mismo el relleno, porque el trazo básicamente es esto de aquí. Es el borde. En cambio el relleno no solamente sirve para rellenar trazos, o sea, bordes cerrados. Y entonces se puede modificar. Y ya está. No querría deciros mucha cosa más. Todo lo demás, esto, se puede modificar perfectamente. También la herramienta pincel perfectamente. Por ejemplo, puedes hacer este tipo de cosas, poner rellenos verdes, incluso hacer dibujos de personas, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas perfectamente, ¿sabéis? Ahora mismo, como no hay un hueco grande, ponemos esto, por ejemplo. Entonces sí que se podría. Y podemos poner, pues por ejemplo, yo que sé, he hecho una persona en plan muy fácilmente. Y hacer cualquier composición que queráis. Este tutorial ha sido fácil, pero hay que empezar desde lo sencillo. Damos a suprimir, he hecho control Z. Y entonces, también con esto se puede hacer perfectamente, con este pincel. Y perfectamente se puede aplicar el relleno. ¿Vale? Esto será relleno de color. Ya iremos con degradados próximamente y texturas. Así que eso es todo, youtubers, y nos vemos.